cerveza de esta ciudad atrae a millones de turistas cada año, pero hay mucho más por hacer además de tomar cerveza, así que vamos a ver parques, mercados, plazas, edificios antiguos y modernos. Y sí, vamos a hablar de la cerveza, que es una parte fundamental de la cultura de esta región. Estamos en un día muy ventoso con lluvia en el Parque Olímpico, pero vamos a empezar este recorrido en el centro de la ciudad. Para ponernos en contexto, Múnich es la tercera ciudad más grande de Alemania en cuanto a población y es la capital de Baviera, uno de los estados federados de Alemania. Esta es la Marienplatz, el corazón de Múnich, desde que se fundó la ciudad en 1158. Es un punto de referencia y un lugar ideal para empezar a recorrer la ciudad. De hecho, este fue el punto de encuentro del free tour que hicimos apenas llegamos a Múnich, que te lo súper recomiendo. Te dejo el enlace en la descripción para que reserves tu lugar si ya tenés tu fecha de viaje. Marienplatz se traduce como Plaza de María y en el centro vemos esta columna con la Virgen María, que se dice que está cuidando la ciudad y que se construyó en 1638 como agradecimiento por haber mantenido a Múnich a salvo mientras estaba ocupada por Suecia durante la Guerra de los 30 años. Además de la columna, acá se concentran varios edificios importantes. El más imponente que llama la atención a primera vista es este edificio gótico, que es el nuevo ayuntamiento, que se construyó entre 1867 y 1908 y es la sede de la política en Múnich. Pero sin duda que una de las principales atracciones es este reloj, que tiene dos niveles donde hay diferentes representaciones. En la superior hay una lucha entre caballeros y en la parte inferior se muestra la danza de los toneleros en honor a la desaparición de la peste en 1517. Para ver este espectáculo tenés que estar a las 11 o a las 12 del mediodía, o en los meses de verano también lo hacen a las 17 horas. Te voy a mostrar tanto imágenes de día como de noche para que veas el contraste, mientras te cuento que acá también está el ayuntamiento viejo, aunque mucha gente, yo incluida, cree que el ayuntamiento viejo es el nuevo y el nuevo es el viejo por la ornamentación que tiene, pero en realidad este es 400 años más antiguo. Como curiosidad, los sótanos de este edificio se usaban como cárcel y hoy en día está el Museo del Juguete. A pocos pasos está la iglesia de San Pedro, la iglesia más antigua de Múnich, a cuya torre se puede subir y dicen que tiene las mejores vistas de la ciudad, pero a diferencia de la torre del ayuntamiento, acá no hay ascensor, hay que subir más de 306 escalones. Una curiosidad es que la torre de esta iglesia tiene 8 relojes, no se sabe exactamente por qué, pero la teoría dice que a medida que fueron haciendo casas y edificios más altos, hicieron relojes en la parte superior para que sean más visibles. Vamos a seguir con las iglesias y vamos a ver la catedral de Múnich, cuya construcción empezó en 1468 y se completó en solo 20 años. Poco tiempo teniendo en cuenta su tamaño y la época. Pero como muchos edificios en Múnich, sufrió daños durante la guerra, así que cuenta con varias restauraciones posteriores. Por fuera destacan sus dos torres con cúpulas que se ven desde distintos puntos de la ciudad, y por dentro, frente a la entrada principal, está la huella del diablo. La leyenda dice que el diablo hizo una visita cuando estaban construyendo la catedral y acá está la prueba. Se puede subir a una de las torres subiendo 89 escalones y después una parte en ascensor. Y desde acá nos vamos a la Odeonsplatz, una plaza famosa tanto por su arquitectura como por hechos históricos que sucedieron acá. Esta plaza y varios de los edificios de los alrededores tienen una impronta italiana, porque al rey Luis I le gustaba el arte y la arquitectura italiana y en 1816 encargó estos diseños. Y lo más destacado es la Galería de los Generales, que se construyó entre 1841 y 1844 y que es muy parecida, casi idéntica, a la de Florencia en Italia. Y en este lugar, el 9 de noviembre de 1923, Hitler intentó un golpe de estado, pero fue derrotado y murieron personas que pertenecían a su partido. Y cuando más adelante llegó al poder, instaló una placa en honor a estas personas, y en su momento cualquier persona que pasara por acá tenía la obligación de hacer el saludo nazi, estuviese o no de acuerdo con el nazismo. Había policías de la SS custodiando que todos hagan el saludo. Y quienes no querían hacer esto doblaban por una callecita a la cual se apodó como el callejón de los escurridizos o los evasores. Hoy en día en esta calle hay una línea dorada pintada sobre los adoquines en memoria a quienes ofrecían esta forma de resistencia. En mi blog te voy a dejar un mapa con todos estos lugares marcados para que puedas ver la ubicación y distancia entre ellos. Y la iglesia amarillita que vemos en la Odeonsplatz es la iglesia de los teatinos, que se considera una de las iglesias más bonitas de la ciudad y está diseñada por arquitectos italianos. Es de entrada gratuita, así que cuando pases por acá puedes entrar a darle un vistazo
paso rápido. Enfrente está la Residence, uno de los palacios urbanos más importantes de Alemania, y fue la residencia y centro de poder de los gobernantes de Baviera entre 1508 y 1918. Tiene más de 150 habitaciones, entre ellas salones lujosos, apartamentos privados, capillas, y también alberga lo que se conoce como Tesoros de la Residence, que es una colección de joyas y objetos preciosos. Hoy en día es un museo, se puede visitar y se recomienda un mínimo de 2 horas para recorrer su interior. Hay diferentes precios según si incluye el tesoro o no, y si tenés la tarjeta City Pass, la entrada está incluida. Esta tarjeta incluye varias atracciones, en algunos casos incluye la entrada completa, en otras un descuento. Hay diferentes opciones en cuanto a la cantidad de días. Te dejo el link en la descripción para que veas las opciones y cuál es la que más te conviene. De todos modos, los jardines se pueden visitar gratis. Nosotros hicimos una pasada rápida, pero si te toca buen clima, es un lugar agradable para sentarse un rato o recorrerlos con más calma. Estos jardines se crearon a principios del siglo XVII y en su momento solo miembros de la nobleza podían pasear por acá, pero no te preocupes que hoy en día puede entrar cualquier mortal. En el centro del jardín está el templete de Diana, que sobre todo en verano se convierte en escenario para músicos y artistas. La siguiente parada es la Karlsplatz. En esta plaza convergen muchas redes de transporte público, es una zona comercial importante y acá empieza la zona peatonal, pero también tenemos una de las 3 puertas que quedan de la muralla de Múnich. Tanto esta como las otras 2 puertas se construyeron cuando se levantó la segunda capa de fortificación de la ciudad en el siglo XIV. Y hasta la construcción de la zona peatonal en 1972, esta fue la principal vía de circulación de la ciudad. Ya vamos a ver qué pasó en 1972, que fue un año importante para la ciudad. Ahora vamos a pasar por una iglesia que me sorprendió mucho la decoración que tiene, sobre todo después de haber visto la catedral, que es tan sobria. La fachada está completamente cubierta porque la están restaurando. Te voy a dejar algunas fotos para que te hagas una idea del exterior, pero mira lo que es por dentro. Construida entre 1733 y 1746, esta iglesia de estilo barroco tardía es obra de 2 hermanos de apellido Assam, de ahí que se la conozca como la iglesia de los Assam, aunque su nombre oficial es Iglesia de San Juan Nepomuceno. La intención de estos hermanos era mantenerla como una capilla privada, pero debido a la insistencia de la gente decidieron abrirla al público. Cambiamos de tema y nos vamos a Viktualienmarkt, un mercado al aire libre que está a pocos pasos de la Marienplatz, la plaza principal que vimos al inicio. Empezó como un pequeño mercado de agricultores en 1807, pero hoy en día es un mercado con más de 100 puestos que ofrece un montón de productos frescos, tanto para llevar como para comer en el lugar. Si bien abre de lunes a sábado, el lunes había bastantes puestos que estaban cerrados y el martes sí notamos que había mucho más movimiento, estaban casi todos abiertos. Algunos lugares tienen mesas en su interior, otros son para comprar comida y comer afuera. Lo bueno es que hay varios bancos distribuidos por el mercado, incluso algunos con mesitas. Me encantó el ambiente que había. Seguimos con la gastronomía y nos vamos a un lugar que nos dice mucho de la cultura de Múnich y de Baviera. La Hofbrauhaus es una de las cervecerías más tradicionales de Alemania, conocida mundialmente por su cerveza, su historia y su atmósfera. La fundó el duque Guillermo V de Baviera en 1589 para abastecer de cerveza a la corte real bávara, pero en 1828 el rey Luis I promulgó un decreto que la declaraba como cervecería del pueblo y permitía al público en general comprar cerveza acá. Esta cervecería ganó popularidad en Alemania y en el mundo, y personajes como Mozart y la emperatriz Elizabeth de Austria tomaron cerveza en este lugar. Quien también frecuentaba esta cervecería fue Hitler, y el 24 de febrero de 1920 el partido nazi presentó su programa de 25 puntos en el que ya se esbozaban los objetivos y la ideología del partido. Hoy en día la Hofbrauhaus es un símbolo de la cultura y tradición bávaras y no es solo un destino turístico, también sigue siendo un lugar popular entre los muniqueses. Y vamos a hablar de la cerveza, el principal atractivo de este lugar. Los valientes pueden pedir la jarra de 1 litro o el tamaño más pequeño que se puede pedir es medio litro. También se sirve comida y hay algunas opciones veganas. Algo característico de este lugar es la banda que toca música en vivo todos los días entre las 12 y las 16 y después entre las 18 y el horario de cierre. Tocan aproximadamente cada 40 minutos. Y hablando de cerveza, en esta ciudad se celebra el Oktoberfest, el festival de cerveza más grande del mundo. Lo que empezó en 1810 como la celebración de una gran boda se transformó en un festival de más de 15 días que atrae entre 5 y 7 millones de visitantes cada año.
Es común que sobre todo en este festival usen los trajes tradicionales bávaros. Si querés conocer más sobre esta celebración, hay un museo dedicado a la cerveza y al Oktoberfest. Y al hablar de cerveza tenemos que hablar también de los monjes, pioneros en la elaboración de cerveza en la región. Durante la Edad Media, los monjes en Baviera elaboraban cerveza como parte de sus actividades diarias y también fueron algunos de los primeros en perfeccionar su elaboración y mejorar la calidad y el sabor de la cerveza. De hecho, Múnich en alemán significa en el lugar de los monjes. Si querés conocer más sobre la cerveza y probar diferentes marcas y estilos, hay un tour de la cerveza por Múnich, te dejo el link en la descripción. Ahora nos vamos a otro barrio, pero que está pegado al centro de la ciudad. Podrías ir caminando o usar el transporte público. Se lo conoce como el corazón cultural de Múnich porque hay universidades, museos, editoriales, también hay cafés, bares, vas a encontrar de todo por esta zona. El centro de este barrio es la Plaza del Rey, inspirada en la arquitectura de la antigua Grecia y donde está el Museo de Arte Clásico y el Museo Arqueológico. En esta plaza durante el verano hay conciertos y cine al aire libre. A unos minutos caminando está el antiguo jardín botánico. Nosotros pasamos a la mañana y ahora en invierno no me pareció muy especial, así que si andás con poco tiempo podrías omitirlo. Seguro que en verano es más lindo porque hay una cervecería que ahora estaba cerrada, pero tiene un jardín con mesas, así que me imagino que en un clima más cálido se podría disfrutar más de este lugar. Lo que sí me llamó la atención es este edificio que es el Palacio de Justicia, que se puede recorrer con un tour guiado en inglés. Volvemos de nuevo hacia la Plaza del Rey porque vamos a visitar el Centro de Documentación de la Historia del Nacionalsocialismo. Cuenta con 4 plantas que están organizadas cronológicamente desde arriba hacia abajo. Tenés que empezar por el 4.º piso y después ir bajando. Tenés lockers gratuitos para dejar tu mochila o abrigos. También te puedes descargar una audioguía en tu teléfono disponible en español. Te recomiendo que lleves auriculares. A lo largo de las 4 plantas hay fotografías, documentos, instalaciones multimedia que cuentan la historia del nacionalsocialismo en Múnich, el antes, el durante y el después de Hitler. Mientras te muestro imágenes del museo, te cuento que la Plaza del Rey que te mostré hace un ratito, durante el régimen de Hitler se convirtió en un lugar central para la propaganda nazi. Se usaba para desfiles y eventos del partido y estaba repleta de símbolos nazis, los cuales se quitaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cerca de Múnich también puedes conocer el campo de concentración Dachau. Hay una excursión en español que sale desde el centro de la ciudad, que si nunca visitaste un campo de concentración te lo recomiendo. Es triste, pero es parte de la historia y creo que vale la pena conocerla más de cerca. Seguimos recorriendo este barrio y como te dije hay varios museos. Hay 3 galerías de arte que están muy cerquita entre sí: la antigua Pinacoteca, la nueva Pinacoteca y la Pinacoteca de Arte Moderno, aunque la nueva está cerrada aparentemente por un par de años porque la están renovando. Con la tarjeta City Pass que te comenté antes, ambas entradas están incluidas. Nuestra siguiente parada es una ola para hacer surf en el centro de Múnich, algo bastante extraño, pero primero pasamos por la Puerta de la Victoria, que es un monumento destacado en Múnich. Esta puerta la encargó el rey Luis I de Baviera y está inspirada en el arco de Constantino en Roma. Se construyó entre 1843 y 1852 para conmemorar las victorias del ejército bávaro, especialmente durante las guerras napoleónicas, aunque hoy en día tiene un significado diferente y se considera un monumento a la paz. Como muchos edificios, sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y la inscripción que vemos dice: dedicado a la victoria, destruido por la guerra, recordatorio de la paz. Y ahora sí llegamos al jardín inglés con 375 hectáreas, es el parque urbano más grande del mundo. Como te imaginarás, hay de todo: cervecerías, una torre china, un templete de estilo griego, una casa de té japonesa y espacios despejados para caminar, hacer picnic. Vimos gente haciendo deporte, pero lo que más me llamó la atención es esta ola donde se practica surf desde hace 40 años. Es famosa por ser una de las pocas olas de río donde se puede practicar surf durante todo el año. Además de atraer a surfistas de todo el mundo, también atrae a curiosos como nosotros que venimos a mirar. Y ahora sí nos alejamos del centro. Acá vas a necesitar el transporte público para llegar al Parque Olímpico. Como te adelanté, 1972 fue un año importante para Múnich porque acá se celebraron los Juegos Olímpicos de verano. El parque se puede recorrer gratis. Para entrar al estadio o subir a la torre sí tenés que pagar entrada, pero puedes pasear por la orilla del lago o subir a la colina sin costo. De hecho, ir a la colina fue lo primero que hicimos apenas nos bajamos del bus. Ya vas teniendo preciosas vistas, sobre todo del estadio cuando vas subiendo, y en la cima tenés vistas 360 del parque y la ciudad con los Alpes bávaros incluidos. Desde acá se ve también el museo de BMW donde vamos después.
Ojalá que no te toque tanto viento como a nosotros. Algo curioso es que esta colina se construyó entre 1948 y 1957 como una montaña de escombros producto de las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Lo que destaca en el paisaje es el Estadio Olímpico y con su techo transparente los arquitectos querían que simbolizara la transparencia y la luz para los Juegos Olímpicos de 1972 en contraste con los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín que fueron utilizados por el régimen nazi para propaganda. Hoy en día este estadio es el mayor escenario de Múnich y se utiliza para conciertos al aire libre y otros eventos. Hay recorridos guiados en alemán y en inglés, pero también se puede visitar sin guía. Nosotros compramos los tickets directamente en el lugar y había muy poca gente. También se puede subir a la Torre Olímpica, mide más de 290 metros y cuenta con exposiciones sobre la construcción de la torre y por supuesto vistas panorámicas sobre el parque y los alrededores. El parque es grande, así que te sugiero ir con tiempo o enfocarte en algunos lugares. Nosotros antes de ir habíamos decidido subir a la colina y visitar el estadio y los alrededores. Pero también hay una cervecería, está la Villa Olímpica, que es donde están los edificios donde se alojaban los atletas, hay un memorial a las víctimas del atentado que sucedió acá, el Paseo de las Estrellas, donde artistas que dieron conciertos acá dejaron sus firmas, está la sala de natación olímpica. Entramos a dar un vistazo, hay 3 carriles que están reservados a los nadadores de competición, pero me sorprendió que también dan cursos de natación para niños o principiantes en la sala olímpica. Podríamos seguir recorriendo el parque, pero vamos a ir al Museo BMW que está enfrente. Si quieres visitar ambos lugares, organízate para hacerlo el mismo día. Este museo se puede recorrer con guía o sin guía. Las visitas guiadas son en inglés o en alemán y hay cupo limitado. Apenas entramos, el guardia nos dijo que teníamos que dejar las mochilas en unos casilleros, después fuimos a comprar las entradas o unas pantallas que hay, pero figuraba que el tour en inglés estaba lleno, así que fuimos a preguntar al escritorio de información y nos dijeron que todavía quedaba lugar, así que tenerlo en cuenta, si la pantalla te dice que está lleno, todavía hay esperanzas. Mientras esperamos la hora del tour, recorrimos una exposición temporal enfocada en motocicletas. Además de los modelos, te van contando la historia de las personas que las usaron, en muchos casos personas que recorrieron el mundo en moto. También ves cómo fueron evolucionando los modelos. Hay una moto que se usó durante los Juegos Olímpicos del 72 como vehículo de escolta para el recorrido de la antorcha olímpica. Y hay 2 motos donde te puedes subir y hacerte una foto. Y después pasamos a la exposición permanente que, como te dije, podrías hacer el recorrido por tu cuenta a tu ritmo. La verdad es que no soy fan de los autos ni de las motos, no era un lugar que me entusiasmaba demasiado, pero me resultó interesante conocer la historia de la marca y también el contexto en el que se fue desarrollando. No sé si sabes el significado. BMW significa, traducido, fábrica de motores de Baviera, te lo dejo escrito en alemán, y en el logo están los colores de la bandera de Baviera. El museo se inauguró en 1973, poco después de los Juegos Olímpicos, y acá se puede ver desde la primera moto, anuncios de diferentes épocas, el auto que perteneció a Elvis Presley, el que se usó en la película de James Bond, El Mañana Nunca Muere, un auto que se usó en Misión Imposible 4 y muchas cosas más. Pero mi favorito fue el IZ, un microauto que se fabricó en la década del 50, que tiene una puerta en la parte de adelante y se parece más a una puerta de heladero refrigerador que de un auto. Y esto es porque el diseño original lo desarrolló una empresa italiana que antes de dedicarse a los autos fabricaba refrigeradores. Me gustó mucho el autito, además me resultó muy curioso el origen. Pero si te decidís a visitar el museo vas a tener muchas cosas más para ver y muchas historias por descubrir. Enfrente del museo hay otro edificio que se llama BMW Welt, que significa mundo. A diferencia del museo, es de entrada libre y acá se exponen los últimos modelos y novedades de la marca. A mí me resultó mucho más interesante el museo y conocer la historia de la marca, pero creo que a alguien que le gusten mucho los autos y todo este tema, este lugar también le va a gustar. Además tiene algunas paradas interactivas y hay 2 autos a los que se puede subir, así que si andas por la zona vale la pena dar una vuelta. Si quieres ver otros lugares alrededor de Múnich, el lugar más famoso, posiblemente uno de los castillos más famosos de Alemania, es este. Tiene un nombre impronunciable para mí, pero en este castillo se inspiró Walt Disney. Hay excursiones en español desde Múnich, yo lo tengo pendiente para mi próxima visita, pero te dejo unas imágenes para que lo conozcas. Hay otros castillos también, hay excursiones a ciudades cercanas. Te voy a dejar más info en la descripción con todas estas opciones. Contame en los comentarios qué te pareció Múnich, qué lugar te gustó más, y si te gustó el video dale like, comenta, compartilo, suscríbete al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.